Buenas tardes para todos. Qué lástima que tengamos que arrancar, perdón, mejor dicho, terminar el año lamentando muertes, algunas más inocentes que otras. ¿En qué sentido? Bueno, cuando hablamos de accidentes o tragedias, como estos jóvenes, ¿no? Este joven va de Playa Verde. Después también hablamos de muertes que algunos catalogan como ajustes de cuentas. No dejan de ser muertes al fin, no deja de haber detrás de todo eso familias que están llegando a estas fechas, que ya de por sí son complejas y sensibles, atravesando duelos muy, pero muy difíciles. Y entre ellos familias de privados de libertad. Estoy hablando del incendio en la celda del módulo 4 del Excomcar y de los dos fallecidos. Vamos a repasar lo que fue la rueda de prensa que dio el director del INR, el inspector Luis Mendoza. Yo hablé con ellos y comentaron de que vinieron por atrás la celda, le pidieron que le dieran un teléfono que supuestamente ellos tenían, lo cual negaba, y ante la negativa del teléfono lanzaron una lámpara, una lamparita que le saca la parte de atrás y le pusieron líquido inflamable. La lanzaron y a posterior con una botellita rociaron y después con una lanza, que es un palo con una punta, en la punta tenía un pedazo de polifón, de colchón, con fuego, y ahí prendieron el líquido inflamable y se produjo un incendio. Eran 8 que estaban habitando esa celda, en los cuales 2 perdieron la vida y los restantes 6 se puede dividir, 4 en lesiones graves, principalmente quemadura en el cuerpo y el problema de las vías respiratorias, y 2 lesiones menos graves. Los 6 están internados en Senaque, Hospital Pasteur, Maciel y en un centro privado. 8 es un número grande, es un número superior al que debe estar, la capacidad. Pero estamos hablando de que cuando ingresamos en esa celda había 11 o 12, lo dijo el propio comisionado parlamentario, pero estamos hablando de que una población cerca a los 5.000 privados de libertad, grande, muchas construcciones, y en este caso a veces no se puede controlar todo, y en este caso aprovecharon para salir por medio de barrotes que no estaban bien puestos y atentar contra sus compañeros. Con esa población siempre es necesario más policía, pero es una población que habían 802 internos en ese módulo. Había más de la capacidad. Antes había más y estamos arreglando la celda para que haya menos. Muy detallada la descripción de lo sucedido por parte del director del INR. ¿Comentarios, Vale? No, lo comentaba mientras escuchábamos el informe, de en realidad lo que es las ideas, digamos, o las formas que buscan para cometer este tipo de en realidad no son delitos, ¿no? Pero, o sea, estas situaciones, sí, lo que tiene que ver con cómo se hacen del combustible, la bombita, toda la descripción. A ver, yo creo que obviamente es imposible estar 24 horas al día mirando a cada uno de los reclusos algún movimiento que puedan hacer de una máquina que están utilizando, porque dentro de la propia rehabilitación de una persona está que haga otras cosas, porque, o sea, bueno, y ahí no pueden estar... te cruzas con la pregunta, bueno, el acceso a ciertas cuestiones que no parecieran y era una máquina, y sin embargo, supuestamente una máquina donde tú haces que hagan otra actividad para que no estén 24 horas sin hacer absolutamente nada, es complejo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que uno se hace la pregunta del tema de las formas de rehabilitación. Qué difícil es el pensar en darles herramientas para hacer cosas y que esas herramientas terminen siendo mal utilizadas para cometer este tipo de atrocidades, porque en realidad, o sea, prendieron fuego personas, las mataron, o sea, fue terrible. Pero bueno, creo que también esto nuevamente pone arriba de la mesa el problema que tenemos en las cárceles, la superpoblación, las condiciones en las que están los privados de libertad. Hay muchísimos más presos en este periodo, entonces realmente creo que, yo sé que es algo que a la gente no le gusta
tratar, la gente en realidad, de hecho, entiende que tiene que ser un depósito de delincuentes y a muchos no les interesa el trabajo de la rehabilitación, pero bueno, creo que esto demuestra que realmente hay que trabajar y mucho más en resolver estas situaciones que no pueden ser depósitos de personas en las cárceles. Bien. Y mucho menos en las condiciones que sabemos que están, ¿no? Sí, de todas maneras, en paralelo uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no se pudieran o no se puede aspirar a que las requisas sean más efectivas, que no se escapen cosas, que no queden escondidas por allí? Porque después son utilizadas para fines no santos, que pueden terminar en la tragedia de estas muertes. Sí, yo creo que cuando surgen estas noticias que obviamente angustian mucho, desalientan mucho y generan esta suerte de preocupación en la población, en realidad también nos detenemos un poco a mirar lo que es la excepción y no lo que es la regla. Ahora estábamos hablando, bueno, de... Fíjate que quizá en esta se le dieron oportunidades a estas personas, por eso estaban en contacto con la máquina y las usaron mal, pero yo mientras pasa eso también pienso, pero en ese lugar hay 5.000 personas privadas de libertad. Y las 5.000 personas privadas de libertad a las que se le están dando oportunidades de diversas características, no están aprovechando esas oportunidades para hacer lo que hicieron estas personas que obviamente... Es un desastre y sí, son delitos y asesinaron a 2 personas y hay otras quemadas, o sea, es gravísimo lo que hicieron. A lo que voy es que cada vez que nos enteramos de una noticia que tiene que ver con los centros de privación de libertad, no vemos en realidad todo el otro trabajo que se hace. Y no es justificando lo que pasa, ni mucho menos. Pero también pienso, el que está del otro lado y no tiene conocimiento de lo que es el mundo penitenciario, también se puede llegar a quedar con que está todo perdido, con que esa es la regla. Y en realidad en Uruguay hoy existen modelos penitenciarios que tienen buenos resultados. Lo que pasa, y mismo dentro del CONCARA hay poblaciones que se están generando buenos resultados. Lo que pasa es que justo estamos hablando de una unidad que es la más grande del país, que tiene 5.000 personas, que esas ciudades carcelarias ya no son viables, no tienen buenos resultados, está recontra demostrado, donde se generan buenos procesos de rehabilitación real, son en las unidades más pequeñas, donde obviamente se puede trabajar distinto con las personas, donde se las conoce, donde se puede recorrer. Mendoza mencionaba una cuestión también que era el tema de, bueno, para uno trabajar en la rehabilitación de la persona en privación de libertad, primero tiene que garantizar su seguridad. Claro. Y eso también es con presencia policial. Y también sabemos que hace falta en estas unidades más presencia policial como en las de todo el país. Entonces, ni todo es... pasa que, claro, obvio, sí hay una parte de la cárcel que es gravísima y que tendríamos que intervenir ya. ¿Las autoridades le quieren bajar el perfil a esto que pasó? No, de ninguna manera. Si a primera hora estaba el director del Instituto Nacional de Rehabilitación dando la cara. No, yo creo que en esta conferencia de prensa se asumió, se relataron los hechos, se destacó la participación de funcionarios de la Guardia Republicana, pero algunas reflexiones, a ver, con estos 2 homicidios, ¿sí? Porque es un ataque entre personas privadas de libertad, pero son homicidios, se completan 15 homicidios en una semana, es decir, tuvimos una semana realmente sangrienta en Uruguay que obviamente nos lleva a una reflexión sobre las políticas que se están implementando ahora, pero también una cosa más de largo plazo de por qué nos hemos convertido en una sociedad tan violenta. Yo creo que con el tema cárceles uno escucha, ¿no?, a Petit, al comisionado parlamentario, que yo lo escuchaba en una entrevista y lo sentía también, no digo que baje los brazos ni nada, pero ya como quizás cansado de repetir las mismas cosas, ¿no? Como un sistema político que escucha pero que no termina de implementar los cambios necesarios. Y estoy de acuerdo con Fernanda, hay islotes dentro del sistema penitenciario de ejemplos que deberían multiplicarse, que deberían replicarse, pero la tónica general sigue siendo de un sistema desbordado y recojo un concepto de Petit, que hay una reforma pendiente. Es decir, no ajustes, no experiencias testimoniales, no parchecitos, no programas, no parches, sino un rediseño del sistema penitenciario en su estructura de gobernanza, en su infraestructura y también en las normas penales que determinan
¿por qué delitos se va preso y por cuánto tiempo? Porque, claro, cuando en Uruguay había 5 o 6 mil presos, la reforma penitenciaria quizás no era una cosa urgente. Hoy que hay arriba de 15.000 es algo que ya no se sostiene. Un dato que lo relevé hoy en el módulo 4, donde ocurrió estas 2 muertes y otros 4 ¿no? lesionados por el fuego y el humo, es un módulo de 400 plazas. Sí. Al 30 de noviembre había 786 personas alojadas. ¿Sí? Prácticamente el doble de las plazas. Y eso, por supuesto que las requisas y las cosas que los presos tienen juegan un papel, pero cuando vos tenés 800 presos en un lugar donde hay 400 plazas, evidentemente que los niveles de conflictividad se multiplican y eso es un problema estructural que tenemos. Bueno, me parece que el punto acá no es si tenían acceso o no tenían acceso a las máquinas. Me parece que esa mirada, bueno, puede ser circunstancial. Si no eran las máquinas, será un cable pelado, será cualquier elemento que se tiene a la mano. Creo que me llama más la atención de la crónica, o no nos sorprende, pero bueno, todo esto era por el acceso, quién tiene acceso al celular, quién manda y quién maneja y administra los recursos dentro del sistema carcelario. Y cuando discutimos mucho respecto a, bueno, somos un narcoestado, no somos un narcoestado, lo que sí es seguro que dentro de las cárceles, que es donde el Estado debería estar más presente, porque allí están justamente las fuerzas de seguridad, muchas veces el Estado no está ausente aún allí en esa circunstancia. No pude evitar pensar en lo que fue, creo que todos lo recordamos, el incendio de la cárcel de Rocha en el año 2010, 12 reclusos fallecidos. Y si uno va a lo que pasó en estas últimas horas, te preguntás si no hubiésemos estado en una cifra similar. 2 es mucho, 1 es mucho. ¿Y qué cambió desde el año 2010 a esta fecha en el sistema carcelario? Seguramente algunas experiencias exitosas, alguna gente de buena voluntad que está trabajando en el tema, y me consta, buenas intenciones, la llegada del Ministerio de Desarrollo Social, una mirada más o menos alentadora, pero que sigue siendo una mirada aislada. Cuando vos mirás el contexto sigue siendo de hacinamiento, sigue siendo de una lógica carcelaria donde mandan muchas veces más los reclusos que la policía, siguen faltando efectivos. Entonces, es más, mirás las autoridades y más o menos son las mismas caras. Mendoza estuvo presente. No aparece en el tema campaña electoral. Bueno, a eso voy, pero sin embargo apareció. Es más, la ley de urgente consideración establece, porque está vigente, determinadas medidas para el sistema carcelario que muchos de nosotros veíamos con cierto optimismo, porque estamos repitiendo esto desde hace muchos años en distintos ámbitos y en distintos programas de televisión. Aquí, ¿cuántas veces hemos tratado el tema? ¿Qué pasó con el GACH carcelario? Fueron renunciando, se fueron desanimando. ¿Qué pasa con el comisionado parlamentario? Sigue diciendo las mismas cosas. 2009, acordate lo que fue, y muchas veces lo mencionamos acá, siento que me estoy reiterando, lo que fue el informe de Naciones Unidas, hablando de tortura, y cada vez que se hace un informe, seguimos violando los derechos humanos en las cárceles. Y creo que hay un tema de fondo que nos debemos y que tal vez, ojalá sea tema de campaña y ojalá exista acuerdo. ¿Pueden seguir siendo las cárceles, pueden seguir siendo dependientes del Instituto Nacional de Rehabilitación con esta presencia policial? Yo miraba en estas últimas horas la declaración de lo que fue el jefe de policía de Durazno. Ese es un tema que me gustaría tocar en un ratito. Por una parte decía, qué bueno que alguien está dando la cara, hay una mirada de ese ser humano que está desbordado por la situación. Sí, porque la forma de expresarse no fue si que era más políticamente correcta. Bien, pero que dice, estas mierdas no son seres humanos. Entonces me pregunto, esta concepción del que tiene que reprimir, del que ve el peor rostro de la delincuencia, y no lo estoy justificando, pero te diría que hasta puedo llegar a entenderlo porque es el mismo que le tiene que ir a dar un abrazo a los padres de la chiquilina que está en CTI, ¿no? Entonces puedo llegar a comprenderlo. Pero ¿es ese mismo el que puede estar a cargo de la rehabilitación de los presos? Yo creo que ese debate nos lo debemos y es urgente. Sí, eso va a estar... Bueno, yo creo que... Vos preguntabas, Victoria, si va a estar en campaña. Yo creo que va a estar en campaña. Se ha hablado mucho del tema del Ministerio de Justicia, que obviamente tiene que ver directamente en esto, y de quién tiene que depender cada cosa y sobre todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, las cárceles. Yo creo que por ahí. Yo lo decía al principio.
igualmente no nos engañemos de que en realidad ese discurso hacia la población, que muchas veces la población se queja de lo que se gasta, de lo que sale cada preso, acá lo hemos hablado con el MIDE, cuando han venido distintos directores y el propio ministro en cuanto a la importancia de rehabilitar para que después esas personas no vuelvan al sistema penitenciario y cómo en realidad se ahorra dinero, digamos, en esa rehabilitación, si no está preso, que cuesta mucho más caro una persona presa a pesar de las condiciones en las que está. Entonces, yo entiendo que no es un tema popular en campaña hablar de mejorarle las condiciones a los presos, pero yo creo que hay que apuntar desde la otra parte, que es de qué positivo es que la mayoría, ojalá fueran todos, pero la mayoría de esas personas no vuelvan a delinquir, no vuelvan a robar, no vuelvan a matar, no vuelvan a rapiñar a esa misma población que en realidad muchas veces se queja de lo que se invierte o lo que se gasta, porque esa es la forma en la que lo expresa la gente. Yo creo que en campaña va a estar más que nada direccionado el tema del Ministerio de Justicia. Hay varios partidos y varios referentes que están de acuerdo con la creación de este ministerio y el modificar la dependencia de el Ministerio del Interior. Y con respecto a lo que se mencionaba de Durazno, a ver, yo entiendo que obviamente los policías, sobre todo los que son jerarcas, ¿no? Los que tienen una responsabilidad importante, siempre les exigimos o les pedimos que se expresen de cierta forma. Yo creo que también a veces es necesario ver el lado humano de un jerarca, porque un jerarca es un vecino y es por eso mismo, o sea, en la misma línea, yo entiendo que, no, aparte estamos hablando de Durazno, no de Montevideo, que quizá la cantidad de gente no nos conocemos todos de la misma forma, pero en un lugar donde este jefe es vecino, conoce a la familia y está viviendo esta situación, yo también comprendo esa bronca y esa ira que obviamente es lo que debe estar sintiendo y creo que es lo que siente toda la población que generó esa movilización que hacía mucho tiempo en Durazno no se generaba una movilización de esas características. Pero también comparto lo que decía Fernanda. Acá hemos tratado muchas veces lo que se está haciendo en cárceles. Yo creo que no es suficiente porque dentro del presupuesto tampoco está priorizado lo que tiene que ver con el sistema penitenciario. Y por eso son pequeñas experiencias, porque económicamente, y acá siempre terminamos hablando de las prioridades del presupuesto, creo que para ningún partido, esto ni gobierno ni oposición, y yendo a periodos anteriores, ha sido una prioridad presupuestal el inyectar con la cantidad necesaria y por eso vemos a veces hasta con angustia lo que dice Petit, que ha trascendido este periodo. ¿Qué le pasó lo mismo a Garcés? No se olviden cuando le tocó ser comisionado parlamentario. El diagnóstico lo sabemos de memoria. La situación está sobrediagnosticada. Ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos entonces, lo que hay. Lo que no hay es voluntad política de alojar el presupuesto. Lo que no aparecen son los recursos. Cualquier partido político. Los recursos dependen de cualquier partido político que en la Fer. elección que viene. Yo estoy segura que la reforma del sistema penitenciario va a estar arriba de la mesa. Yo soy partidaria de la creación de un Ministerio de Justicia. Ahora, si esa modificación estructural, de lineamiento, de propuesta, no está acompañada de un refuerzo presupuestal, ¿en serio? Nos están mintiendo. No va a cambiar. Nos va a mentir cualquier partido político que no acompañe esa propuesta con un refuerzo presupuestal. ¿Por qué? Porque cuando hoy hablamos de las cosas que hay que hacer, uno de los grandes desafíos que tiene el sistema penitenciario, primero, antes de empezar a hablar, es el hacinamiento. En la zona metropolitana tenemos las cárceles más grandes del país y es donde está el 65% de la población en privación de libertad. Esas son las megas cárceles que no funcionan. Por ahí es donde tenemos que empezar a desarmar. ¿Y cómo desarmamos? Construyendo. Tenemos que construir más cárceles. ¿Todo el Estado? ¿Participación público-privada? Bueno, ya tenemos una experiencia público-privada. La Unidad 1 en Uruguay tiene sus ventajas. Yo creo que eso está a evaluarse. Hay que medir los resultados. Uruguay recién está empezando también a medir resultados en este sentido. Creo que ningún partido político va a tomar la decisión de asignar más recursos presupuestales si la ciudadanía no es quien se lo exige. Y me parece igual, lo más que allá habla de... muy mal de nuestro partido político, perdóname. Más allá, sí, pero todo. yo estoy de acuerdo, imagínate, te lo estoy diciendo, lo vengo diciendo hace años. Y creo que igual, más allá de todo el pesimismo que pueda haber vinculado a este tema, yo sí creo que este tema está calando en la sociedad. Creo que la gente sí está empezando a abrir los ojos, creo que se están convenciendo.
¿En serio? Mirá, Sí. por mí se podrían morir. Sí, Dice alguien por acá. sí. ¿Qué tan hondo está calando el tipo? Claro, lo Y que el pasa bien es muerto que en está lo que hay que en- insistir, y en eso se necesita que todos los referentes políticos se alineen de alguna manera, es decir, si queremos resolver la inseguridad, si queremos resolver la violencia, tenemos que rehabilitar. resolver las Y la cárceles. ABC, Pero No ¿no lo alcanza. escuchaste antes 150.000 veces? Sí, bueno, pero date eso, el cuenta por diagnóstico- el tipo de mensajes a veces que nos llegan que necesitamos Pero insistir después nos en eso. lamentamos de la situación de inseguridad y es la preocupación más grande que tenemos como ciudadanos, pero sin embargo no exigimos que parte de los recursos se ponga el Fantástico, enfoque pero en... el tema es el ejercicio de bajar la teoría de, bueno, cómo priorizar la asignación de recursos cuando siempre pasa lo mismo, la sabana es corta y ¿de dónde Sí. sacas? Todo el mundo reclama más presupuesto porque entiende que su área y su rubro y su cartera vamos a ver la- Claro, son pero- claves para un Estado de Vamos Derecho a ver y para una los vida presupuestos no ejecutados en qué sana áreas, por sociedad. ejemplo, en otros ministerios. Vamos a ver dónde. Yo Bueno, creo que el pero Ministerio del Interior no hay ¿sabés que qué sacarlo. pasa? Ojo. El sistema político, y sigamos hablando así ¿Puede transversalmente, ser así después de la nos hacemos pausa cargo, seguir hablando? ¿eh? ¿Puede ser después de la pausa? Sí, Perdón, perfecto, retomo con vos adelante, inmediatamente. Dale, ya venimos.